Que yo recuerde bien, fueron 2 ocasiones en las que vi a una mujer atravesar la autopista. Sé que era la misma persona porque recuerdo cómo iba vestida. Caminaba descalza y portaba una túnica azul que, con los faros del vehículo, resplandeció ligeramente y por 1 o 2 segundos, que fue lo que duré en ese tramo. Las 2 veces me alarmé, me asusté y perdí la tranquilidad, ya que no solo pasé demasiado cerca de ella, sino que también me hizo pensar por horas en cómo era que alguien se aventaba al tránsito de madrugada de una vía tan concurrida como esa. Por suerte no pasaban suficientes vehículos como para ocasionar un accidente o una tragedia, pero debes saber que sobre todo de madrugada los pesados camiones aumentan su velocidad, haciendo prácticamente imposible frenar si se les atraviesa a alguien de repente. La primera vez me sorprendió la imprudencia de aquella persona. La segunda, además de dar el volantazo por su repentina aparición, me vinieron a la mente las preguntas: ¿quién sería ella? ¿A dónde iría a esas horas? ¿Y por qué cruzaba sin mirar en dirección contraria al sentido de los carros? También hay que notar que en el tramo en que me la llegué a encontrar, no había casas, ni de un lado ni del otro de la autopista. Lo único que poblaba el paisaje eran espaciados árboles, pasto, hierba crecida y arbustos secos. Durante más de 10 años, casi de a diario transitaba esa vía, por lo que haberla visto un par de veces significaba a lo mucho una extraña coincidencia. Una noche regresaba de una entrega. Venía tarde, venía cansado y además casi traía el tanque de la camioneta vacío. Mis pensamientos estaban ocupados en otra cosa, no en el camino, no en el tenebroso y solitario paisaje. Sinceramente venía distraído. De pronto, algo tronó en la carrocería al mismo tiempo en que el vehículo dio un brinco y luego empezó a sacudirse. Encendí las intermitentes y bajé la velocidad. En ese tramo el acotamiento está bastante reducido, por lo que intenté pegarme lo más posible a la valla de metal. Metros adelante encontré que el cercado estaba discontinuo y que ahí había un hueco. Por esto opté por salirme completamente del camino. Donde estacioné el coche, el terreno estaba plano y polvoso. Un poco más hacia la derecha, hierbas altas y pasto crecido que el viento sacudía. Revisé las 4 ruedas. La llanta trasera derecha tenía una estaca de madera incrustada, misma que la dejó completamente arruinada. Abrí la cajuela y una de las puertas de atrás. Pasé de un lado a otro un par de cajas de material para poder extraer la herramienta y la llanta de refacción. Justo había levantado el coche con el gato hidráulico para empezar a desmontar la rueda, cuando escuché ruido a mis espaldas. Estaba de cuclillas, pero de inmediato me levanté para mirar a mi alrededor. Recuerdo que me pasaron varias cosas por la mente. Una de ellas debió ser que o se trataba de un perro, un animal salvaje o una persona merodeando. Has de imaginar que no había suficiente luz a mi alrededor. Una diminuta linterna que encontré entre la herramienta iluminaba apenas lo necesario. Me agaché para tomarla, luego la apunté hacia la vegetación. Lo que apareció ante el círculo de luz me hizo saltar del susto. Primero me pareció haber apuntado el rostro de una persona, por lo que casi de inmediato desvié la lámpara. La bajé un poco sin que ésta dejara de mostrar a la mujer que de pronto salió a mi vista. Pronto me di cuenta de que no era un ser humano, pues no se movía, no parpadeaba, no respondía a mis llamados.
Me acerqué cautelosamente para contemplarla. Era una estatua. La miré de abajo hacia arriba, apuntándola con la linterna y preguntándome qué haría una estatua como esa, perdida entre la hierba. Luego de apreciar que dicha estatua portaba una túnica azul y tenía sus pies descalzos, súbitamente me llegó una idea al centro del pensamiento que me puso a temblar. Lucía tal y como aquella mujer que había visto cruzar la pista. No sé realmente el motivo de aquel sentimiento, pero de alguna manera no podía dejar de percibir la presencia de una persona que definitivamente no estaba a la vista. La presencia de dicha estatua era humana o casi humana, no sé cómo explicarlo, pero había algo vivo en ella, pues la sensación de que en cualquier momento se iba a mover o que me iba a mirar iba en aumento. Seguro estaba muy sugestionado por mis propios pensamientos. Lo cierto es que me asusté tanto que regresé de inmediato al vehículo y me apuré a cambiar la llanta. Mientras lo hacía, me era imposible dejar de pensar en el horrible objeto que custodiaba la oscura escena. Los ruidos a mis espaldas se acrecentaron, sin embargo, yo ya no quería voltear ni ponerles atención. Aventé la llanta averiada a la cajuela sin acomodarla propiamente, porque yo ya no quería estar ahí. Antes de subir, miré hacia los matorrales, levanté la linterna y con ella apunté hacia el paisaje. Para mi hórrida sorpresa, la estatua ya no estaba entre los hierbajos. Miré asombrado mis alrededores, ingenuamente esperaba ver que alguien se la llevaba cargando, pero no fue así. Muy a lo lejos, del otro lado de la vía, un ligero resplandor azulado me hizo pensar que, mientras yo terminaba de cambiar la llanta de mi coche, aquel objeto había hecho lo que hacía regularmente, que era atravesar ese tramo de la autopista México-Puebla. En el kilómetro 39, otras personas han visto cruzar a una muchacha con características similares, aunque no necesariamente cubriendo la misma exacta descripción. Aquí la pregunta es, ¿has pasado por ahí y la has visto? Mi hermana y yo tenemos un negocio de venta, instalación y mantenimiento de alfombras en el estado de Puebla. A finales de 2014 nos contactó un cliente que necesitaba alfombrar 6 pisos de un hotel. La cuestión era que nosotros no fuimos el primer proveedor que ellos contactaron. La empresa, a quien incluso ya le habían dado un adelanto, les quedó bastante mal. Necesitaban que empezáramos a trabajar de inmediato para tener listo el edificio antes de la inauguración. Por aquellas fechas recuerdo bien que no habíamos tenido tanto trabajo, por lo que un gran contrato como lo fue aquel parecía como caído del cielo. El detalle era que no todos los modelos y colores estarían disponibles en las cantidades que se necesitaban para cubrir los 6 niveles. Para explicárselo al cliente fue necesario salir de inmediato rumbo a Tehuacán. Nos llevamos un catálogo de muestras. En el camino mi hermana se puso a llamarle a nuestros proveedores para verificar existencias y con ello tener una idea de lo que podríamos ofrecerle al cliente con tan poco tiempo de anticipación. Llegamos a las 8 de la noche al hotel. Recorrimos el edificio, tomamos medidas, platicamos con el gerente y le explicamos lo que podríamos lograr con un presupuesto estimado. A la 1 de la mañana estábamos de regreso a Puebla. Veníamos bastante entusiasmados porque casi era seguro que firmaríamos contrato el lunes siguiente.
mismo día en que empezaríamos a trabajar. Desde que agarramos pista nos encontramos con que ambos sentidos de la carretera se encontraban vacíos y solitarios. La típica cantidad de viajeros parecía haber sido ahuyentada por un cielo que oscurecía el camino. Un montón de nubes negras se fue apiñando rápidamente sobre la interminable senda. Esperando tener tiempo suficiente para librar la tormenta o escapar del sitio donde caería, me fui tendido por la recta. Mi hermana estaba en una llamada, recuerdo perfectamente. Debió haber estado hablando con alguno de los muchachos que empleábamos por temporadas. De pronto se cortó la comunicación. Eli de inmediato constató en su teléfono que habíamos sobrepasado el límite de alcance de la última antena celular. Habían pasado casi 30 minutos desde la última vez que nos cruzamos con otro vehículo. A lo lejos aparecieron las intermitentes de un coche que parecía haberse salido de la pista. Conforme nos fuimos acercando, nos pareció también ver a un hombre colocando los triángulos de seguridad sobre el camino y a una mujer levantando y agitando los brazos para llamar nuestra atención. Bajamos la velocidad y nos estacionamos frente al vehículo en cuestión. Antes de hacer alto total, mi hermana me preguntó si me había dado cuenta de que era un coche idéntico al nuestro. Lo había notado efectivamente, un Sentra color negro modelo 2012. Lo que ninguno vio al momento, pero que instantes después nos sorprendió al bajar del coche, fue que las placas también eran muy similares. HGC 3612 en el auto averiado, HGC 3611 en el nuestro. Las luces intermitentes de ambos coches era lo único que iluminaba ese tramo de recta. Lo demás parecía inexistente, como si el camino hubiera sido devorado por el vacío absoluto. Cuando nos acercamos al otro carro para ofrecer nuestra ayuda, no hallamos a las personas que habíamos visto minutos atrás. No estaban dentro del vehículo ni en sus proximidades. La escena nos pareció extraña, por decirlo menos. Antes de volver a nuestro propio coche, Eli echó un vistazo dentro del Sentra con terminación de placas 3612. «Mira», me dijo mientras metía la mano a través de la ventana abierta del copiloto. Lo que ella quería que viera era un objeto que se encontraba sobre el asiento. Se trataba de un catálogo de alfombras como el nuestro, como el que ella misma había marcado para mostrárselo al gerente del hotel. Ambas puertas tenían las ventanas abajo y los seguros arriba. Eli abrió, tomó asiento y quiso encender las luces interiores para inspeccionar mejor. En otras circunstancias jamás hubiéramos hecho algo parecido, jamás nos hubiéramos atrevido a revisar algo que bien podría ser una escena del crimen. Sin embargo, había algo con ese carro que justo estaba despertando en nosotros una sensación de confusión, duda y misterio. Al igual que con nuestro auto, las luces interiores no servían. En los asientos traseros había un folder con documentos, hojas membretadas, recibos, facturas, todos estos con la dirección de nuestro negocio, con nuestros teléfonos, nombres e incluso nuestras firmas. Casi con un movimiento sincronizado, ambos nos apartamos del vehículo. Por un instante sentimos como si estuviéramos dentro de uno de esos sueños que súbitamente se convierten en pesadillas. No vi el momento en que lo extrajo, pero mi hermana ya llevaba bajo el brazo la carpeta con documentos y estaba dispuesta a volver a nuestro carro. Mientras, yo todavía tenía esperanzas de volver a ver aparecer a la pareja que nos había pedido que nos detuviéramos.
Miraba el resto del paisaje a la orilla del camino cuando escuché a Ellie gritar a una distancia de unos 10 metros más o menos. «El carro, nos robaron el carro», decía asustada y desesperada. No tardé en alcanzarla, tampoco tardé en notar que efectivamente en donde habíamos estacionado nuestro vehículo ya no quedaba nada. Qué raro, pues yo aquí tengo las llaves. Además, nunca lo escuchamos arrancar. Al momento, saqué el juego de llaves, apreté el botón de pánico con la esperanza de ubicar nuestro propio coche dentro de la vasta oscuridad. ¿Qué hubieras pensado si hubieras visto lo que nosotros vimos? La alarma del carro abandonado empezó a sonar. Misteriosamente, esa misma llave que tenía en la mano, la de mi carro desaparecido, sirvió para encender el otro vehículo, el de placas 3612. El kilometraje andaba en un rango similar. Los documentos en la guantera tenían mi nombre. En la cajuela había una cortadora y un par de rollos de alfombra de muestra, precisamente lo mismo que nosotros traíamos en el otro carro. No pareció lógico ni adecuado lo que hicimos, pero aún así lo hicimos. Encendimos el motor del Sentra que encontramos abandonado a mitad de la carretera y en él nos fuimos a casa. Desde entonces mi hermana y yo hemos pasado y repasado ese acontecimiento. Hemos revisado cada posibilidad, pero ninguna nos convence. Puedes descartar la idea de que veníamos cansados o de que nos lo imaginamos. Una tarde, varias semanas después del incidente, Ellie encontró una fotografía que le tomó a sus hijas, donde en el fondo claramente se ve que las placas de ese Sentra eran HGC 3611. Después del acontecimiento anduvimos circulando las placas HGC 3612 un par de años más hasta que vendimos el vehículo en 2018. Pasando la salida a Coajomulco sobre la carretera federal a Cuernavaca, tuve que bajar la velocidad hasta detenerme porque una de las llantas traseras venía haciendo un ruido raro. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, momento en el cual pasaban muy pocos carros por esa pista. El poco tránsito de vehículos es lo único que me gusta de manejar a esas horas, por lo demás prefiero tomar la carretera de día. Me salí completamente de la vía estacionándome en un pequeño parche de tierra. Tardé un poco en bajar porque la lámpara que encontré tenía un falso contacto con las pilas, por lo que me puse a buscar algo con lo que pudiera arreglarlo. Estuve a punto de bajarme así cuando encontré otra lámpara que funcionaba bien. Al neumático se le había incrustado un pedazo de tabla con un clavo que por fortuna no alcanzó a perforar la cámara, pues no llevaba llanta de repuesto conmigo. Jalé con cuidado, el clavo era largo pero se había metido diagonalmente. En la caja de la camioneta tenía un garrafón con agua tibia, el cual bajé para enjuagarme las manos antes de continuar. Justo cuando estaba inclinando el recipiente, escuché ruidos que venían de los arbustos. De verdad esperaba que me saliera un perro o un coyote, pero poco después escuché que más bien eran los pasos de una persona que estaba por salir de la oscuridad. No tenía intenciones de esperar el encuentro, por lo que me apresuré a terminar lo que estaba haciendo para volver al volante. Una sombra apareció en el pequeño claro a un lado de la carretera. Al apuntar con la lámpara a sus pies, vi a un hombre mayor que venía descalzo. La verdad es que desde que escuché los pasos me sentí desconfiado, pero aquel sujeto se veía inofensivo. Se acercó a mí para humildemente pedirme ayuda.
Me dijo que a su niño lo había picado una víbora. Con todo respeto le pregunté que cómo podía ayudarlo. En realidad no se me había ocurrido que lo que me estaba pidiendo el señor era que llevara al muchacho en la camioneta hasta un centro de salud. A unos pasos dentro de los pastizales encontré al chico. Estaba tirado en la tierra, retorciéndose de dolor. Sé que en esos asuntos el tiempo es un factor clave para salvar a una persona de la picadura de una víbora venenosa. Apagué la lámpara y la guardé en la bolsa de mi pantalón. Entonces me agaché, levanté al muchacho y lo llevé cargando en brazos. Esperaba que el señor me siguiera los pasos, pero al voltear lo vi quedarse en el sitio donde había encontrado al chico. Miraba al suelo como si estuviera buscando a la serpiente. Antes de salir de la vegetación pensé en lo extraño de esa situación, en la poca probabilidad que había de que ese anciano encontrara mi ayuda inmediata. Dejó de parecer una casualidad que a mi carro se le hubiera pegado esa tabla y el clavo. Aunque si no hubiera sido yo, cualquier otro carro que transitara por la pista, la cosa es que ya había transcurrido un buen rato y por ese tramo no pasaba ningún auto. Los pocos metros que trasladé al chico lo escuché quejarse y lo sentí contraerse por el dolor, pero cuando ya estábamos más cerca se quedó callado y se dejó de mover. En el momento que quise subirlo a la camioneta, me di cuenta de que ya no llevaba cargando a una persona. En mis brazos tenía un pesado fardo de paja. Quise aventarlo al suelo, pero mi cuerpo me impidió hacerlo. Estaba bastante confundido, pues eso iba mucho más allá de mi comprensión. Lo bajé al suelo y lo inspeccioné con la lámpara. No sabes lo que sentí en ese momento. Miré mis proximidades, pero no vi al chico ni al anciano. Apunté con la lámpara hacia los arbustos, pero ahí tampoco encontré vida, movimiento, nada. Subí bastante alterado a la camioneta, con la respiración agitada y las manos sudando. Encendí la máquina y prendí los faros. Estos inmediatamente iluminaron a una persona parada a unos metros, justo en la orilla del camino. Era el anciano descalzo, solo que ahora tenía los ojos completamente rojos como si fuera un demonio. En una de sus manos apretaba la serpiente. Cuando arranqué tuve que pasar a un lado de él. Antes de alcanzarlo lo vi alzar el brazo, llevarse la culebra a la boca, prensarla con los dientes y luego jalar fuerte con la mano hasta trozarla en dos. El señor me siguió con la mirada hasta que lo vi desaparecer en la oscuridad. Por un buen rato no pude manejar bien, iba temblando, sudando frío, no podía dejar de ver en mi mente aquella figura y su mirada horrorosa. Pero eso no fue lo único, no sé si me traje algo de eso conmigo, pues desde ahí hasta que llegué a la ciudad de Cuernavaca, sentí varias veces que alguien saltaba en la caja trasera, sacudiendo toda la camioneta. Buenas noches, conejo, buenas noches, auditorio del canal. Esto que te voy a contar nunca lo había platicado con nadie, de hecho me da un poco de nervios ponerme a escribir esto. Anoche precisamente estaba escuchando un relato de carretera y me acordé de mi experiencia. Me preparé una taza de café y me puse a escribir en una libreta cómo sucedieron los hechos. Ocurrió hace 12 años en San Luis de la Paz. Había ido a visitar a unos primos que acababan de abrir un negocio. Hicieron una pequeña inauguración y mandaron a comprar comida. Después de un rato llegaron las botellas y nos pusimos a festejar. Estuvimos conviviendo hasta tarde. Yo la verdad es que sí tomé un poco, pero me sentía apto para conducir.
Un vecino de mis primos que también estaba acompañándonos escuchó que yo iba a regresar a Dolores Hidalgo esa misma noche y me pidió que si le podía dar un aventón. Honestamente no tenía problema con ello, aunque siempre prefiero viajar a solas. Casi a la 1 de la madrugada nos despedimos de mis primos y subimos a la camioneta. Manuel, si le quieres llamar de algún modo, me empezó a contar a qué iba a Dolores Hidalgo. Se había metido en un pleito, creo que tuvo un problema con unas personas y eso se empezó a salir de control. Aprovecharía el viaje de madrugada para llegar de sorpresa. La verdad es que me dio más detalles, pero no creo que sea adecuado hablar de sus cosas personales. El caso es que iba nervioso, además de que traía encima unas copas. Seguramente eso le había dado valor. No llevábamos ni 20 minutos de camino cuando de pronto algo sacudió el vehículo y después lo hizo tambalear. No supimos qué lo ocasionó, pero al bajar a revisar constatamos que se había reventado una llanta. Nada de lo que te voy a contar hubiera pasado de haber tenido una llanta de repuesto. No podíamos hacer nada, no nos podíamos mover de ahí. Tendríamos que esperar a que alguien nos ayudara, que se ofrecieran a llevar a uno de nosotros de vuelta o a Dolores para reparar la llanta. Pasaba uno que otro carro, pero ninguno nos podía llevar. Manuel, después de un rato, se empezó a desesperar y se echó a caminar hacia el campo seco. No tardó ni 3 minutos cuando volvió para decirme que había encontrado algo raro en el paisaje. A unos metros de la orilla del camino había un sendero custodiado por palmas. Dicho sendero conducía a un terreno amplio, árido, que parecía ser el inicio de unas escaleras. El muchacho me invitó a explorar, pero yo estaba más apurado en conseguir otra camioneta donde pudiera echar la llanta para llevarla a parchar. Estaba por regresar a la carretera cuando vi que alguien comenzó a salir del agujero. La luz no era mucha, pero aún así todo se apreciaba con claridad. La persona que subió las escaleras se detuvo tan pronto nos vio e inmediatamente bajó para volverse a esconder. Eso llamó la atención de Manuel. A mí, por el contrario, me aterró. Le sugerí que no se acercara, pero realmente no podía influir mucho en las decisiones de una persona que acababa de conocer. Le aconsejé que tuviera cuidado y entonces di la vuelta y volví a la carretera. Antes de abandonar el terreno, miré a mis espaldas y vi que ese sujeto ya estaba bajando las escaleras. No creo que hayan pasado ni 20 minutos cuando a lo lejos aparecieron las luces de un vehículo que no venía tan rápido como los demás. Para mi buena suerte, era una grúa. El conductor se detuvo y bajó para ver si podía ayudar. De inmediato me reconoció, aunque yo a él no lo veía muy familiar. Me ubicaba por el negocio de mis padres. Platicamos brevemente, luego me dijo que iba para Dolores Hidalgo y me ofreció a llevarse el carro. Me pareció una grandiosa idea. Le pedí que me diera un momento para ir por Manuel. Lo único que me respondió fue que no me tardara porque él llevaba prisa. Corrí por el sendero hacia el terreno en el llano. Cuando llegué a él, me encontré con que no había nadie, pero además ni el agujero de las escaleras subterráneas estaba donde lo había visto. Le grité a Manuel, luego corrí al centro del predio mientras lo buscaba con la mirada. Revisé el suelo donde momentos antes había un descenso bajo tierra. Revisando bien, encontré prueba de su existencia. Un círculo de tabiques que daba como boca del agujero, solo que ahora estaba retacado de tierra.
De pronto escuché el claxon del conductor de la grúa. Había terminado de enganchar el vehículo para remolcarlo. Sé que no fue lo correcto, pero en esa situación sentí que no me quedaba de otra más que subir a la grúa, no sin antes bajar la mochila de mi camioneta y dejarla colgada en un árbol a la orilla del camino. Todo el trayecto me vine pensando en lo que podría haberle pasado a esa persona. No me creía la idea de que se hubiera cerrado la abertura en el suelo. Más bien estaba queriendo convencerme de que me había equivocado de entrada y de terreno, lo cual, pensándolo bien, era igual de improbable. Tampoco quise creer que yo lo había abandonado, pues le estuve gritando durante un rato, pero nunca respondió. De esa persona no volví a saber jamás. 2 semanas adelante, mis primos me preguntaron por Manuel. Me dijeron que estaba desaparecido desde aquella noche en que se subió conmigo a la camioneta. Nunca me cuestionaron si le había pasado algo en el camino. Más bien se pusieron a platicar lo mismo que ese sujeto me había dicho, que tenía problemas con unas personas y pues que había la posibilidad de que ellos le hubieran hecho algo. Yo no quise decirles que se lo tragó la tierra. De regreso por ese mismo camino, pero con muy buena luz de día, me fui buscando el lugar donde se me había ponchado la llanta. Bajé la velocidad para mirar el sitio en donde había desaparecido la persona. El sendero se veía cerrado, un árbol a un costado aún tenía la mochila de ese sujeto colgando de una rama. Cuando mi abuela murió, mis padres se fueron una semana a Monterrey al velorio y entierro. De ida utilizaron las carreteras de cuota, pero de regreso se vinieron puebleando porque se les acabó el dinero. Para colmo de males, el carro se les descompuso pasando Ciudad Victoria. Ellos cuentan que el coche ya venía fallando desde que salieron, pero no se podían quedar más días ni dejar el vehículo allá. Literalmente se vinieron solo con la bendición de Dios. Los espantó haberse quedado tirados a mitad del camino en una carretera tan solitaria y oscura. Después de un rato, cuando pudieron tranquilizarse y hacerse a la idea de que tendrían que esperar a que amaneciera, mi padre vio unas luces a lo lejos sobre la misma pista. Por cierto, olvidaba decir que se habían llevado a mi hermano menor, que entonces estaba de brazos. Ese era un detalle importante por el cual no querían quedarse a mitad de la nada en un lugar que no precisamente tiene la mejor reputación. Mi padre se armó de valor y sin lámpara ni nada se aventuró a echarse a caminar hacia donde veía iluminación. No podía ser otra cosa más que una estación de servicio, probablemente un pequeño poblado. En ambos casos esperaba encontrar ayuda de cualquier tipo. La media luna en lo alto del firmamento provocaba un resplandor muy tenue en una línea blanca en el pavimento que servía como límite del carril y que él ocupó para guiarse. Dice mi padre que había momentos en los que solo escuchaba su propia respiración y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Varias veces pensó en que había sido una mala idea dejar a su esposa y a su hijo solos en el carro, pero para ese momento ya estaba más cerca de las luces que del auto. Hubo un tramo en que la línea en el suelo se borró. Para su suerte, la estación ya se veía cerca. Los últimos metros los tuvo que dar a tientas, esperando no caer en una zanja o chocar contra un árbol. Mi padre dice que siente escalofríos de solo recordar el instante en que se apagaron las luces que lo habían guiado y todo desapareció en una densa oscuridad. Pudo haber caído en completa desesperación, sin embargo, al cabo de un minuto sus ojos se acostumbraron a solo ver la luz que proyectaba la luna y solo entonces dejó de sentirse tan perdido.
Lo que siguió fue una profunda decepción luego de inspeccionar el lugar y enterarse de que había llegado a un sitio vacío, a un local desocupado en medio de la nada. Recordando que instantes atrás había visto luces iluminando su marquesina, golpeó la cortina de metal en espera de que alguien se asomara. Para ese entonces mi padre dice que ya no pedía mucho, tal vez solo una lámpara para poder volver con su familia. Lo ideal hubiera sido encontrar una grúa, un teléfono para pedir asistencia, aunque como te recuerdo, ellos no tenían ya dinero para solventar esos gastos. De alguna manera se las iban a tener que arreglar, pues no se podían quedar ahí para siempre. Los golpes en la cortina no llamaron la atención de nadie, ya que nunca hubo respuesta. Después, mi padre rodeó la construcción, encontró una puerta trasera y un tambo vacío, nada más. Probablemente había alguien adentro de la propiedad, pero no quería salir. A final de cuentas, esas no eran horas para una visita, mucho menos en un lugar tan apartado como ese. Cuando golpeó la puerta trasera, también anunció que solicitaba ayuda. No quiso decir que había dejado a una mujer y a un bebé abandonados en un coche descompuesto, pero casi se le salió. Ese podía haber sido un buen lugar para esperar la madrugada, claro, en caso de haber estado solo él. Lo único que le quedaba hacer era volver al carro. Le avergüenza aceptar que desde ese punto en la distancia levantó los brazos y los agitó, esperando que mi madre lo viera. Por pura casualidad, poco tiempo después, ella encendió los faros. De nuevo caminaría por la pista, pero un buen tramo lo haría solo guiándose por su instinto, pues la línea blanca estaba desaparecida. Estaba por emprender el andar cuando escuchó un ruido metálico a sus espaldas. La cortina metálica se había levantado hasta el tope. Además de los resortes y las hojas de acero, se escuchó como si en el mecanismo se hubieran atorado unos papeles. Mi padre sintió alivio momentáneo. Regresó con paso rápido, pero lo único que encontró fue un local vacío. No había nadie dentro ni en los alrededores. Para asegurarse de ello, volvió a rodear el local, pero nada había cambiado. Seguía estando tan desolado como al inicio, solo que ahora había que considerar que de alguna manera la cortina se había levantado o la habían levantado. Cualquiera que fuera el caso, ya no le pareció seguro estar ahí. Mi padre regresó al frente de la construcción y entonces vio algo que le provocó escalofríos. En el piso de mosaico había una veladora encendida. Tenía de dos opciones: creer que todo había sucedido por obra de una persona que se estaba escondiendo de él, o que en ese punto había energía paranormal. Cualquiera de las dos resulta igual de horrorosa. Jadeando y abriendo bien los ojos para buscar la línea blanca en el pavimento, mi padre se echó a andar de regreso al carro. Qué horrible susto se llevó cuando sonó a sus espaldas un tren de juguete. Volteó espantado, pálido, sobresaltado. Esperaba no encontrar más que oscuridad. Sin embargo, a sus espaldas venía siguiéndolo la luz de una veladora. No quiso detenerse para averiguar quién venía cargándola, quién lo seguía tan de cerca. El ruido del trenecito se hizo presente todo el camino. En ocasiones, cuenta él, la llama se veía más alta y luego bajaba, reptaba como si la fueran arrastrando en el asfalto. Llegó al carro sin poder decir palabra y sin aliento. Cuando intentó explicar lo que había obtenido de aquel viaje a pie sobre la carretera, solo pudo balbucear. Había oscuridad afuera, por lo que no pudieron ver quién estaba golpeando las puertas, la cajuela y el cofre.
Espero te puedas imaginar lo que se siente estar en una situación como esa, teniendo a un bebé de brazos bajo tu cuidado. Ambos resistieron despiertos hasta el amanecer. Entonces pudieron pedir ayuda al sexto o séptimo vehículo que pasó por ese tramo. Por fortuna, las cosas se arreglaron a pesar de que no traían consigo suficiente dinero. Pero antes de abandonar por completo la carretera libre, vieron un detalle que le dio un vuelco aún más brusco a la horrible experiencia. Cuando pasaron por el local con la cortina de acero, vieron que este tenía grandes sellos de clausurado colocados por la policía. Esa era una escena del crimen que por falta de iluminación mi padre no pudo advertir. Sobre la México-Querétaro, poco después de la salida a Tlacomulco, empecé a poner atención en la orilla del camino a ver si encontraba una estación de servicio. Viajaba en el coche familiar, lo cual no hago comúnmente en mis traslados de una ciudad a otra. Pero creo recordar que en esa ocasión únicamente fui a dejar a los niños a casa de mi hermano e inmediatamente volví a la capital. Era de noche, tal vez pasaban de las 11, lo cual no me preocupaba tanto, pues recuerdo que sobre la pista hay lugares abiertos las 24 horas. No obstante, la necesidad de tomarme un café para despertarme un poco y no encontrar sitio alguno donde hacer la parada me empezó a desesperar. No es mi costumbre viajar cansado, pero no sé qué me pasó esa vez. Hasta estuve pensando en echarme una siesta en el primer punto seguro que se me cruzara al paso. En un momento, a lo lejos apareció una diminuta luz. Por fin pude dar un respiro de alivio, pues en más de una ocasión había empezado a sentir que se me cerraban los ojos. Había un poste con letreros a unos metros del último carril de la pista. Bajé la velocidad varios metros antes y di la vuelta en la entrada del amplio estacionamiento. Esta experiencia que te cuento tendrá no menos de 15 años. Lo tengo presente porque había cumplido 10 años el menor de mis hijos y en esa ocasión él y su hermano se quedaron de fin de semana con sus tíos a celebrar. Cuando tomé la desviación hacia la estación de servicio, recuerdo haber visto a una mujer recargada en el poste de luz, fumando un cigarro y mirando la autopista. En el sitio había solamente otro coche estacionado. Fue hasta que bajé del propio que noté que se trataba de un vehículo abandonado y destartalado. Había un par de locales frente a mí, pero solo uno de ellos tenía su luz encendida. En ese momento no me interesaba saber si se trataba de un mini súper o un restaurante. Estaba seguro de que en ambos se encontraría un sanitario y una taza de café. Todavía estaba a varios metros de la entrada del lugar, por lo que la mujer uniformada como mesera que había visto al borde de la pista, caminando llegó antes que yo al local, me miró 1 o 2 segundos y luego ingresó, cerró la puerta y casi de inmediato apagó o se apagaron las luces. De un momento a otro se hicieron penumbras. La única luz que iluminaba mis alrededores era la del alumbrado público que, a orillas del camino, anunciaba una estación de servicio. Por un instante pensé que la mujer habría decidido no darme servicio, tal vez por la hora, tal vez por mi aspecto, por ser un hombre, porque el sitio entero se encontraba vacío, sin ningún otro visitante, sin ninguna otra persona de la que se pudiera apoyar en caso de que yo o algún desconocido tuviera malas intenciones. Aún así caminé hasta la entrada del local. Llegué desde el lado derecho, por lo que no fue sino hasta que estuve ante la puerta que noté que dentro no solo no había nadie, sino que el lugar entero estaba abandonado.
Me asomé sin dificultad al interior. Los vidrios estaban rotos y la puerta no cerraba bien. No podía creerlo y no me entraba en la cabeza la idea de que, a pesar de que había visto luces encendidas y una persona que ingresó, ahí no había ya nada, no había ya nadie. Por curiosidad, eché un vistazo. Encontré paredes grafiteadas, muebles destruidos, lámparas fundidas, ventanas sin cristales, heladas corrientes de aire que cruzaban el sitio de extremo a extremo, además de un penetrante olor a meados y a suciedad. No me cayó el 20 de inmediato, a pesar de que había estado ahí por lo menos 5 minutos reflexionando entre lo que vi, creí ver y lo que tenía frente a mí. La confusión se convirtió en miedo cuando regresé al exterior. Afuera del local ni en sus alrededores había nada abierto, ni en funcionamiento, nada vivo, nada que hiciera ruido. Únicamente me encontraba yo y el misterioso silbido del viento. La idea de tomarme una siesta en el carro dejó de ser una opción. Del susto hasta se me había quitado el sueño. Volví pronto al coche y salí de ahí a toda prisa. Pasaron varios vehículos antes de que pudiera incorporarme a la pista, mientras me pareció ver por alguno de los espejos que la luz del local se volvió a encender. Esa noche iba de Tehuacán a Izúcar de Matamoros. Se me hizo tarde porque se suponía que me iba a llevar a mi cuñada y a mis sobrinos, pero a la mera hora no se decidieron porque creo que uno de los niños se sintió mal. A las 11:40 salí a la carretera. Es un camino pesado, pero por fortuna no siempre lo tomo. En esa ocasión lo usé porque necesitaba pasar a Coatzingo a dejar un dinero. De todas maneras, cuando pasé por ahí era tan tarde que ni se me ocurrió detenerme. Exactamente en la salida a Ahuatlán tuve que pisar el freno al fondo porque me salió de la oscuridad un accidente. Era una camioneta volcada que obstruía los únicos 2 carriles de ambas circulaciones. El vehículo aún sacaba humo y vapor, pero no parecía que el gran percance hubiera ocurrido recientemente. Yo era el único en todo el sitio, pues de hecho al bajar me di cuenta de que no había heridos, pero tampoco había personas que pudieran haber salido ilesas del accidente. Fue como si hubieran barrido con la escena, dejando solamente al vehículo volcado a mitad de la carretera. Antes de intentar abandonar la escena, eché un vistazo al interior de la unidad destruida. Los detalles me dejaron ver que era una camioneta normal, pero que trasladaba ataúdes. Tenía el rótulo de una funeraria, además de unos arreglos en la caja donde se podían acomodar los féretros. No parecía que vinieran transportando ninguno de ellos al momento del accidente, pero cuando volví a la camioneta para retirarme, vi la mitad de una caja de muerto asomada desde los arbustos. Seguro habría salido aventada al momento en que el coche giró, pensé. Como no se podía continuar sobre la pista porque el vehículo obstruía el paso, me subí al pasto e intenté rodear por la izquierda, pasando por detrás de un altar construido en la esquina. Al hacerlo pasé muy cerca de donde vi el ataúd. No pude evitar fijar mi atención en él. De pronto, algo lo jaló hacia la vegetación. Me sobresalté pues no me lo esperaba. Seguí avanzando, no sin tratar de ver qué o quién había jalado la caja. No se veía nada ahí, pero unos pasos adelante, sobre la orilla de árboles, vi a una persona escondida entre los matorrales. No me dio tiempo de subir las ventanas. De un momento a otro se me aceleró el corazón, pues me cayó el 20 de que se trataba de una emboscada.
Pero el momento en que sentí que no iba a salir a salvo de esta fue cuando se me apareció un sujeto de frente, bloqueándome el paso. Respiré profundo y con el pensamiento ubiqué el lugar en donde se encontraba un bate que guardaba bajo el asiento. Si tenía oportunidad de defenderme, ese sería el único objeto con el que podría hacerlo. El hombre que se hallaba frente a mí no dijo nada, no dio ninguna orden o instrucción. De hecho, tenía los ojos cerrados. Presioné el claxon y pisé el acelerador sin tener puesta la velocidad para que la máquina rugiera. Aquello que se encontraba frente a mí no reaccionó en lo absoluto. No parecía ser capaz de ver ni de oír. Retrocedí un poco para cambiar ligeramente de dirección. Al hacerlo, el pálido sujeto se movió hacia la derecha, cerrándome una vez más el paso. Pensé en presionarlo para que se moviera empujándolo con la camioneta. Sin embargo, cuando me decidí a hacerlo, vi que algo se movió a sus espaldas. Del otro lado del camino, en donde comenzaban los matorrales, pude ver momentáneamente a una persona herida. Al igual que el ataúd que vi minutos antes, la persona fue arrastrada hacia la oscuridad de la vegetación en donde desapareció. Fue hasta ese momento en que la persona que se había postrado frente a la camioneta caminó hacia los árboles y también se ocultó en ellos. Por fin tuve el paso libre, pero no de inmediato reaccioné. No tenía idea en lo absoluto de lo que había sucedido. Cuando volví al camino, las luces traseras del vehículo iluminaron brevemente el coche volcado. Antes de alejarme lo suficiente, puedo jurar que vi a 3 personas de pie, cerca del siniestro, mirándome sin moverse. La luz del pequeño altar de la esquina se encendió en rojo, mostrando por instantes las caras pálidas y los ojos cerrados en los rostros inexpresivos de estos individuos. Mi cuñada pasó por ahí al día siguiente. Le pregunté si había visto algo en el camino, si aún estaba la camioneta volcada sobre la carretera. Me dijo que no, pero que en esa precisa desviación le pareció extraño ver el altar cubierto con una sábana negra. Íbamos distraídos, la verdad. No sé si veníamos escuchando música o platicando. El hecho es que como se trataba de un camino que no sabíamos casi de memoria, en un momento la conducción se volvió automática. Quien aquí tenga experiencia manejando no me dejará mentir, a veces uno sale de punto A y llega a punto B sin recordar haber manejado todo un trayecto. Esto no tiene nada de extraño, más bien uno se acostumbra tanto al camino que tu cerebro decide no recordar cierta información repetitiva. De pronto, algo en el paisaje a nuestros alrededores nos hizo darnos cuenta de que no estábamos en un lugar conocido. Eran casi las 11 de la noche, pero aún así éramos capaces de distinguir y recordar los tramos por los que transitábamos de menos una vez a la semana. No sé por qué mi esposa me dijo que nos fuéramos derecho, aunque yo ya me había preparado para dar la vuelta y regresar. Ella me dijo que nos siguiéramos para ver a dónde salíamos. También me culpo a mí mismo por haberle hecho caso. El camino no tardó nada en hacerse más estrecho y por fin desaparecer. Pues mira, no nos llevó a ningún lado, le dije mientras puse la reversa y comencé el retorno. Antes de completar la maniobra, alguien golpeó con los nudillos la ventana de mi lado. Creo que casi nos da un infarto del susto. De ella no se veía mucho, pero era una señora mayor envuelta en un raído rebozo. Bajé la ventana un poco para escuchar qué tenía que decir aquella persona. Con una voz rasposa me dijo que estábamos en propiedad privada. Mi esposa se adelantó a mi respuesta pidiendo disculpas por habernos metido sin querer.
Como usted podrá ver, ya vamos de salida. Con una expresión de piedra, la mujer nos dijo que no nos podíamos ir. Mi esposa soltó una carcajada y luego le dijo que estaba loca. Después me exigió que nos arrancáramos. Lo quise hacer, pero el carro no respondió. Después de que el coche se apagó, no lo pude volver a encender. Mariana me gritaba para que nos fuéramos, pues no entendía que yo estaba haciendo todo lo posible para arrancar el carro. La señora volvió a golpear el cristal para decirnos que teníamos que pedirle permiso a la patrona para que nos dejara ir. Nos quedamos en silencio pensando que algo o todo estaba mal. Me bajé del carro a revisar, pero sabía muy poco de mecánica. Quisimos empujarlo, pero este se regresaba en cada intento, pues el suelo ahí estaba bastante blando. Primero mi esposa estaba muy valiente y de un momento a otro ya hasta quería ponerse a llorar. La anciana del rebozo nunca se perdió de nuestra vista, pero desde que bajamos del carro dejó de insistir. Intentamos de todo, pero con nada tuvimos éxito. Después de un rato, la silueta en la oscuridad nos dijo que solo teníamos que pedirle permiso a la patrona y ya. En un momento, Mariana vio una luz a unos metros. Era un extraño altar entre algunos árboles. Mi esposa dice que ahí al centro había una figura de adoración. ¿Usted es la patrona? ¿Nos dejaría ir? Así como conozco a Mariana, estoy segura de que lo dijo en tono de burla. Lo extraño fue que inmediatamente el radio del coche se encendió, al igual que los faros. No entendíamos qué era lo que acababa de pasar, pero aliviados nos fuimos inmediatamente de ahí. Al día de hoy no podemos explicar lo sucedido, mucho menos un detalle que descubrimos cuando llegamos al destino. A mi esposa le faltaba un buen mechón de cabello. Yo siempre le he dicho que se lo cortó la patrona por burlarse de ella, pero no sabemos a ciencia cierta. Mi primo trabajó hasta 2009 en la PFP, la Policía Federal Preventiva. Cuando se encontraba en Morelos, estuvo laborando en operativos de carretera. Hace unas semanas me preguntó si escuchaba este canal, el de Alguien te observa en la oscuridad. Me dijo que él tenía una historia que le había ocurrido en la México Cuautla y quería que yo le ayudara a escribirla para mandártela. Resulta que una noche, mientras él y su compañero patrullaban un tramo de la carretera, se encontraron con un siniestro. Una larga y humeante marca de neumáticos pareció indicar que el accidente acababa de ocurrir. A un costado del camino había una camioneta volcada sobre su propio techo. Del cofre salía humo, además de que el tanque parecía estar derramando combustible. Mi primo cuenta que, bastante alarmado, regresó a la patrulla para reportar el incidente mediante el radio. Como si el aparato hubiera estado desconectado, su solicitud no llegó a ningún lado. El botón no daba tono y el radio no proyectaba ningún ruido, ni siquiera de estática. Su compañero se acercó para reportarle que no había nadie dentro del vehículo. Una de las cosas que suelen suceder en las volcaduras, según mi primo, es que la gente sale disparada del carro. Mientras uno de los dos seguía intentando comunicarse para pedir los servicios de emergencia, el otro volvió con una noticia tan desagradable como perturbadora. Ya no había camioneta volcada en el camino. Mi primo dice que no fue como si de pronto alguien la hubiera liberado de la zanja. Parecía como si el suelo se la hubiera tragado. Las vallas de contención se veían intactas, los árboles y arbustos como si nada, las marcas de neumáticos en el pavimento se habían ido.
No más de 2 minutos adelante, a lo lejos, mi primo y su compañero divisaron las luces de una camioneta que se acercaba al punto a toda velocidad. El conductor no bajó el ritmo a pesar de que la patrulla obstruía un carril completo. En un momento, por querer esquivarla, perdió el control, se estrelló contra el muro, rebotó, se salió del camino, arrancó las vallas de metal, giró en los aires, arrancó vegetación. El vehículo quedó boca arriba, las llantas no dejaban de girar, zumbaban endemoniadamente como si el conductor estuviera pisando a fondo el acelerador. No solo la camioneta era la misma que habían visto momentos atrás, sino que el accidente había seguido la misma trayectoria, había golpeado los mismos puntos, había quedado en la misma posición que lo que por un momento los policías creyeron haber imaginado. Mi primo seguía sin poderse comunicar, hasta que como por arte de magia una voz sonó en el radio. Era su propia voz. De hecho, era precisamente la misma frase que él había usado para reportar el primer accidente. A eso le siguió la confirmación de los servicios de emergencia. Si eres como yo, créeme que tampoco le entendí la primera vez que me lo contó. Dice que ellos vieron el accidente antes de que éste se produjera. Sin embargo, algo mantuvo en espera el mensaje que mi primo mandó por el radio. Una vez que el accidente ocurrió en nuestro tiempo y en nuestra realidad, el mensaje fue liberado, por eso él escuchó su propia voz en la transmisión, aun y cuando tenía unos minutos de haber sido enviado. Venía de Querétaro a la Ciudad de México. Siempre que lo hago aviso a mis hermanos y a mis cuñadas por si alguien necesita ir o por si quieren encargar algo. Esa vez Erika se apuntó. No se tardó nada, de hecho preparó sus cosas y estuvo lista mucho antes de la hora que yo tenía pensado salir. Como estaba desocupada, la mandé a que me fuera a comprar unas bolsas que necesitaba para terminar de guardar una mercancía que estaba transportando. A la hora pactada salimos rumbo a la capital. Íbamos platicando bien, escuchando música en la radio y por momentos disfrutando en silencio del camino, cuando de pronto ella me dijo que si veía una estación de servicio me detuviera. Me estacioné bajo la sombra porque no sabía cuánto iría a tardar. La vi entrar a un restaurante, luego caminar por entre las mesas y después desapareció de mi vista. Estuve esperando 40 minutos hasta que se me hizo que había pasado mucho tiempo, entonces bajé. Primero la busqué a mis alrededores, luego fui al restaurante y entré. Miraba entre las mesas esperando a que estuviera terminando de tomarse un café o algo. Luego fui a los baños y grité su nombre, incluso le pedí a una muchacha que si podía fijarse si no había una Erika adentro. Pregunté a las meseras, revisé en los otros negocios, busqué a espaldas del edificio, miré de nuevo entre los coches en el estacionamiento. No había rastro de mi cuñada. Regresé a la camioneta y nada. Lo único que había quedado de ella era su bolsa. Estuve otros 40 minutos buscando y preguntando por ella hasta que se me ocurrió pedir prestado un teléfono para hacerle la llamada a mi hermano. No sabía cómo decírselo, pero era mejor no darle vueltas al asunto. En cuanto me contestó le dije dónde estaba y que Erika se había ido o había desaparecido. Mi hermano se empezó a reír, luego me pasó a Erika por teléfono. No me salieron las palabras ni las preguntas, no podía explicarle a ella que se me había perdido en la estación. Como el dueño del teléfono estaba esperando a que terminara de usarlo, antes de colgar le pregunté si estaba bien. Me aseguró que no había pasado nada, se despidió brevemente y entonces cortó la llamada.
Llegando a casa le volví a marcar a mi hermano para contarle lo que me había pasado, para que me dijera la verdad si su esposa me había hecho la broma de regresarse sin avisar. Tanto él como ella aseguraban que nunca se subió conmigo a la camioneta. Todo el tiempo que pasé en la Ciudad de México no pude quitarme de la mente lo ocurrido. Cuando regresara a Querétaro le iba a demostrar que estaba mintiendo, pues en la camioneta me había dejado su bolsa. Lo primero que hice al volver fue pasar a casa de mi hermano y mi cuñada. Al verla, le extendí la bolsa. Ella se detuvo, no dijo nada y volvió al interior de la casa. Sacó la misma bolsa, o al menos una idéntica. Cuando la revisamos, cuando vaciamos sus contenidos, nos dimos cuenta de que traían exactamente lo mismo, objeto por objeto. Este es uno de los misterios más grandes que he vivido. Al día de hoy, por más que lo discutimos, no quedamos de acuerdo en qué fue lo que pasó aquella tarde.